Profesora Sandra Rojas y compañeros, nos encontramos en el Centro de Atención Universitaria Regional Neiva Huila de la Universidad Santo Tomás con un grupo de estudiantes de la especialización en Pedagogía para la Educación Superior, con el propósito de compartir algunas aproximaciones a la teoría curricular. Tenemos 4 ponencias: definición y proceso histórico del currículo por la licenciada María Evita Duzán, enfoque metodológico por el ingeniero Leonardo Alfredo Osorio, metodología curricular por Diana María Rodríguez, administradora de empresas y agropecuaria, y la 4ª, currículo en educación superior por la licenciada Doris Arias. Damos inicio a cada una de nuestras ponencias. La ponencia se va a centrar en dar respuestas a 2 grandes preguntas, que es el currículo y el proceso histórico. Vamos a empezar con la definición de currículo. Currículum, según Sacristán, viene del término currículum, que quiere decir carrera. Es el recorrido que se debe realizar. En el transcurrir de la historia, el término currículo se viene modificando y es Bowlby en los Estados Unidos que escribe un libro que dice El currículo, que busca darle un sentido frente a la experiencia del aprendizaje. Luego tenemos a Tyler y Tava, que nos dan los fundamentos del currículo frente a la racionalidad instrumental. En el andar de los años se busca que el currículo resuelva unos problemas educativos desde la parte organizativa de la gestión y el control. Actualmente, entonces, se dice que el currículo es la forma de pensar y actuar frente a la problemática de la realidad. Resuelto este primer interrogante, entonces vamos a mirar qué ha ocurrido en las épocas. Tenemos la antigua. En la época antigua se establecen 4 periodos. El griego. Se da una educación militar, que es desde lo heroico, y una de las bellas artes, que es el autodominio. En la edad griega se centra en la educación específicamente en transmitir las culturas tradicionales. En la época clásica surge la palabra pedagogía, que quiere decir conducir al niño, y se hace énfasis en 3 grandes métodos: el método mayéutico de Sócrates, el método dialéctico de Platón y el método lógico de Aristóteles. En la época helenística se busca formar personas como ciudadanos políticos, y en la época romana se establece un sistema por niveles y se da origen a una educación de acuerdo a las diferentes clases sociales. Entramos a la época medieval con 2 grandes escuelas, la escuela patrística y la escolástica. En la escuela patrística se centran los contenidos desde un punto de vista humanista, filosófico y teológico, y ahí se dan desde 2 contenidos, la trivio y la quatrivio. En la época escolástica surgen las universidades y es pensada desde los señores y siervos. Hay un enfoque humanista, filosófico y teológico. Ahí surge el método de la lección, de la repetición y de la disputa. Pasamos al Renacimiento y Moderna. En el Renacimiento hay un paso de lo teológico al antropológico. Se retorna al humanístico y se centra todo en el método científico. Con la separación de la teología y la filosofía surgen las ciencias. Aparecen también las escuelas y ahí se tiene en cuenta a los niños y a las mujeres. Entonces, en el sistema educativo se busca dar solución al aspecto administrativo, pedagógico, y se enfoca el currículo hacia el plan de estudio. En la época contemporánea, entonces, la integración del desarrollo económico y educativo. Entonces, las teorías y modelos pedagógicos dan origen a los modelos curriculares. Ese currículo se reformula y da origen a las nuevas prácticas educativas. De esas prácticas educativas, entonces, surgen los modelos curriculares, y para esos modelos curriculares se establecen unos métodos curriculares que vienen a solucionar el problema del currículo y su praxis. Continuamos con los enfoques metodológicos para el diseño curricular.
Teniendo en cuenta a Pérez Gómez, se identifican 5 enfoques metodológicos que son: el primero, el currículo como estructura organizada de conocimientos. Se basa en la función transmisora y formadora, donde frecuentemente se basa en la concepción disciplinar del conocimiento y va orientado al desarrollo de modos de pensamiento y reflexivos acerca de la naturaleza y la experiencia del hombre. El segundo es el currículo como sistema tecnológico de producción, donde se especifican los resultados técnicos en el sistema de producción y se elabora desde una concepción tecnológica. El tercero es el currículo como plan de instrucción, donde básicamente es un documento donde se planifica el aprendizaje que va a tener el estudiante. El cuarto es el currículo como plan de instrucción, donde esto básicamente es un documento donde se planifica el aprendizaje, y en ese sentido se diferencia de los procesos de instrucción a través de los cuales se desarrolla dicho plan. Este se considera que es la elaboración y especificación de objetivos, contenidos y actividades que se desarrollan en las estrategias de evaluación. Continuamos con el currículo como un conjunto de experiencias de aprendizaje. En este básicamente pues se trata de las experiencias educativas planificadas, propicias por el docente y la institución escolar o institución educativa en este caso. Y ya para finalizar, el currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje centra la problemática en el análisis de su práctica y la solución de problemas. Se basa en la necesidad de integrar el currículo de manera unitaria y flexible, dándole autonomía del docente, y surge la exigencia de elaborar proyectos curriculares relevantes para el alumnado. Teniendo clara la definición de currículo, el proceso histórico y los enfoques metodológicos, podemos hablar ya más sobre lo que son las metodologías curriculares desde una aproximación del doctor Ángel Díaz Barriga. Estas aproximaciones que hace el doctor Ángel las hace en 4 partes: una metodología curricular clásica, una metodología curricular desde un abordaje tecnológico y sistémico, una metodología basada en el abordaje crítico y sociopolítico, y tenemos por último una metodología curricular desde un enfoque constructivista. Para cada una de estas metodologías vamos a tomar algunos de los representantes que hicieron o dejaron huella a través de la historia en lo que es la metodología curricular y su diseño. En las metodologías curriculares clásicas encontramos a Ralph Tyler, donde él habla que para su metodología es muy importante hablar de las fuentes de información que son los estudiantes, la sociedad, y tener en cuenta su contexto. Él habla de las partes que debe tener el currículo, y sobre todo hace énfasis en que el currículo debe contar con unas metas y unos objetivos, unas experiencias educativas, debe ser organizado, debe hacer una integración de conocimientos y debe tener instrumentos de evaluación. La propuesta curricular de Ralph Tyler es un diseño curricular sistemático. Luego continuamos nosotros con Hilda Taba, que continúa la propuesta de Tyler en lo que es la elaboración del currículo y lo divide en 2 fases. La primera, la elaboración de currículo, donde se miran los procesos a desarrollar dentro del contexto y en generar la relación que se tiene en la escuela con la sociedad. Y ella establece, al igual que Taba, las fases para elaborar el currículo, partiendo igualmente de un diagnóstico, de unos objetivos, de unos contenidos, de la organización de estos contenidos, de unas actividades para cada uno de estos procesos, la organización y un sistema de evaluación. En estas metodologías clásicas, por último, tenemos a Maurice Johnson. Él retoma todos los conceptos que teníamos nosotros con respecto a lo que son los modelos pedagógicos, concibe el currículo como un resultado de aprendizajes
dice que la integración es muy importante de la relación del estudiante y del alumno, habla de las funciones del currículo como un proceso de guía y habla que el proceso de evaluación permite encontrar diferentes errores estructurales que dan un replanteamiento de las estrategias que se están elaborando. Lo más importante de Maurice Johnson es que habla que dentro del currículo la fase fundamental es el respeto e incluye lo que son los valores, normas y actitudes para su cumplimiento. En las metodologías curriculares, desde el abordaje tecnológico y sistémico, tenemos a Raquel Glassman y María de Ibarrola, que ellas igualmente toman todas las metodologías clásicas, siguen el mismo proceso secuencial, pero hablan ya de dividir lo que son los objetivos generales en un diseño de objetivos específicos y unos objetivos intermedios, los cuales permitan establecer una organización y unas metas claras dentro del diseño curricular, sin olvidar el sistema de evaluación en el diseño y los planes que se tienen en cuenta de acuerdo a las metas que tiene cada institución educativa. Luego tenemos a José Antonio Arnas. Él continúa con los mismos procesos de las metodologías clásicas, pero es importante dentro del modelo que él propone, dentro de la metodología de diseño de currículo que él plasma, es el entrenamiento de los profesores, su capacitación para poder diseñar currículo. Dice que es imposible que se diseñe un currículo partiendo desde los conocimientos de los docentes si no saben bien la orientación que tienen. Luego tenemos nosotros, dentro de las metodologías y el análisis del doctor Barriga, los procesos curriculares desde el abordaje crítico y sociopolítico. Es muy importante destacar que todos estos procesos han sido secuenciales, pero Lawrence Stonesis los toma sobre todo en el proceso de la investigación en la acción, donde hace una relación sobre la teoría y la práctica, y dice que este proceso de investigación debe ser organizado basándonos primero por un proceso de indagación, un proceso sistemático y un proceso autocrítico. Continuamos con los aportes del doctor Ángel Díaz Barriga, donde su propuesta curricular está basada en la teoría curricular modular por objetivos de transformación. Él habla de unas fases básicas para esas metodologías curriculares basadas en un marco de referencia que debe estar de acuerdo al contexto, a las necesidades económicas, sociales y políticas del entorno, para así poder desarrollar una práctica profesional acorde a esas necesidades y de ahí partir y diseñar una estructura curricular. Él ya cambia aquí no ese diseño curricular como unas asignaturas, sino como unos módulos. Y todas estas fases deben tener un sistema de evaluación continua. Esta es una metodología pedagógica, una propuesta latinoamericana con carácter propio, autónoma y articulada. Por último, tenemos las metodologías curriculares desde un enfoque constructivista. César Kuhl habla sobre que el currículo proporciona informaciones concretas sobre qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué sistema de evaluación vamos a trabajar. Es importante todas estas metodologías curriculares porque es lo que nos ha permitido diseñar o ir construyendo de acuerdo a las necesidades del entorno una metodología de acuerdo a la necesidad de cada institución. Para hacer las aproximaciones al currículo en educación superior, vamos a tomar los postulados del doctor Ángel Díaz Barriga. Él propone que esta discusión se plantea en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y están enmarcadas en el nuevo orden económico, donde la educación es vista como una piedra angular del desarrollo. Igualmente, responde a una lógica de la eficiencia que busca establecer unas nuevas relaciones entre la institución educativa y el desarrollo de las sociedades industriales. En la planeación educativa, el doctor Barriga dice que esta se debe realizar por fases. La primera fase es el diagnóstico.
que es la intervención desde los lugares donde se va a realizar la praxis educativa. Una vez realizado ese diagnóstico, se hace el análisis de la naturaleza del problema, lo que ayudaría a la búsqueda del diseño y evaluación de las opciones de acción para mejorar los problemas encontrados. Una vez se haya realizado esta situación, se hace la implantación del modelo y posteriormente se hace la evaluación, que es una consecuencia y se debe realizar de manera constante. Taborga también propone que la planeación en el contexto universitario debe realizarse bajo 4 supuestos: el supuesto epistemológico, los axiológicos, los teleológicos y los futurológicos. El componente epistemológico, puesto que la planeación como tal se fundamenta en el principio de racionalidad y abarca tanto los fundamentos conceptuales del acto de planear como los métodos de conocimiento aplicados en el proceso. Los axiológicos, puesto que están determinados en la planeación, se determinan unos valores que permiten validar y orientar el proceso para diseñar opciones de acción y establecer criterios de selección y evaluación de los mismos. Con respecto al supuesto teleológico, ya que siempre que se planea hay unos fines, unas metas y unos objetivos determinados. Con respecto al componente futurológico, ya que la planeación tiene un carácter anticipatorio, es decir, que busca proyectar unos cambios cualitativos en la realidad en congruencia con los ideales que se están buscando. Taborga propone que para determinar las necesidades sociales se debe partir de la misma realidad, y para esto necesitamos ubicarlos en 3 campos: el sistema político, el sistema cultural y el sistema económico, que están enmarcados dentro del macrosistema. Para concluir, tomaremos 4 conceptos con respecto al currículo tomados de Luisa María Sevillano. El primero es el currículo como plan de estudio. En este concepto se hace énfasis entre el plan de estudio y la formación. Igualmente, en este concepto formativo aparece la idea de la responsabilidad individual, donde la competencia y la autonomía son los valores supremos. El currículo como saber disciplinar tiene gran influencia en la teoría positivista, donde menciona los elementos del proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. En el proceso de enseñanza permite la elaboración de la estructura secuencial y la construcción epistemológica. Y en el proceso de aprendizaje, que está centrada en los estudiantes, pues el desarrollo de su pensamiento cognitivo y la acción comunicativa. Ahí observamos que el currículo tiene una gran relación con las diferentes disciplinas del saber. En el currículo como concepto pragmático se unen los supuestos relacionados a la praxis. La concepción pragmática presupone fundamentalmente la partición y la visión formativa de ciudadanos responsables. El proceso de enseñanza, educación y formación tienen como finalidad y objetivo preparar personas responsables en su entorno. El currículo como experiencia docente presenta una gran variedad de manifestaciones, las cuales hacen difícil el camino de las generalizaciones en ese sentido. Pero de manera general, los estudios del tema señalan que tienen que ver con la interpretación que hacen los profesores en su plan de estudio. De acuerdo con María Luisa Sevillano, ella toma 2 perspectivas fundamentales que son orientados a la acción y la producción, y orientados hacia los procesos de los estudiantes. Agradecemos la atención prestada y esperamos que los conceptos trabajados hayan quedado claros.